Muy bien. Bien, hermanos, vamos a abrir el Zoom hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está en Apocalipsis, en capítulo 2 y el capítulo 3, donde están las siete iglesias, pero hoy vamos a hablar de la primera, un poquito de la primera iglesia, de la iglesia de Éfeso, del término o de la queja que Jesús da contra la iglesia que has dejado tu primer amor. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso. La iglesia, la primera iglesia, o estas siete iglesias estaban, todas estaban fundadas y existieron en su tiempo en Asia Menor. Y Dios le dio esta profecía a Juan y puso, por ejemplo, a cada una de estas iglesias, presentando siete periodos de la historia que iban a pasar. Ya han pasado seis periodos y el siete está casi terminando, que es la última que se conoce como la iglesia de la Odisea. Así que vamos a ver hoy algo importantísimo que estaba pasando, que pasó en la iglesia de Éfeso y que se repite la historia en la iglesia de la Odisea. Pero Dios tiene un llamado para su pueblo para que vuelva a ese amor que tuvo desde el principio. Así que la iglesia de Éfeso, descrita en Apocalipsis 2 1 al 7, fue elogiada por su trabajo, paciencia y sana doctrina. Esta iglesia corresponde al primer siglo de la era cristiana y naturalmente los discípulos componían esta iglesia, dejaron allí su legado y dice allí que una iglesia que trabajó, la iglesia de los discípulos, pues ustedes saben la historia, los discípulos trabajaron, dieron su vida por el evangelio, se entregaron a la obra, pero también Dios, Jesús la felicita por su paciencia, es decir, que Dios le dio este don también de la paciencia a la iglesia de Éfeso. Pero lo más importante y por lo que se caracteriza la iglesia de Éfeso es por la sana doctrina. Ustedes saben que ya a poco tiempo Cristo estaba ahí con ellos. Es decir, Cristo estaba ahí con ellos y hasta que fue muerto, resucitado y subió al cielo. Pero ellos quedaron con la doctrina aprendida del mismo Maestro, de Jesucristo. Así que por eso esta iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, es muy importante porque es la iglesia modelo. En esta iglesia encontramos la característica de una iglesia saludable, de una iglesia, cómo debe ser la iglesia y cómo debe dirigirse la iglesia. Así todo, esta iglesia encontramos todo y es un modelo que debemos seguir de esta iglesia. La iglesia de Éfeso o la iglesia de los apóstoles, la primera iglesia allí cristiana. Debo decirle que Apocalipsis 2:4 dice lo siguiente, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Queridos hermanos, después de este elogio que Cristo le hace a la iglesia de Éfeso, la iglesia de los apóstoles, dice que ellos tuvieron paciencia, tuvieron la sana doctrina, pero Dios le hace, Jesús le hace un reproche, le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Muy bien, ¿qué significa esto, hermano? Has dejado tu primer amor. Esta iglesia es reprendida por abandonar su devoción ferviente y amor inicial por Cristo. Aunque esta iglesia, hermano, al principio lo dio todo por Jesús, con el tiempo ese fervor se fue apagando.
la, la razón principal por la adoración a Dios, por el trabajo por Dios, se fue perdiendo. Por eso Jesús le dice, arrepiéntete y recuerda tu estado anterior, es decir, recuerda dónde has caído. Sí, recuerda lo que tú hacías, cómo lo hacías, lo que eras. Y entonces también le dice, debes retomar las obras motivadas por el amor genuino, no solo por la rutina ministerial. Wow. Es tremendo, hermano, lo que estaba pasando allí. Una iglesia pura, una iglesia que era completa. Esta iglesia se fue enfriando y ya no hacía las cosas con, por un sentido espiritual, sino que lo hacía por una rutina. Habían caído en una rutina espiritual. El problema, aunque eran doctrinalmente sólidos, es decir, el problema no era de doctrina. Ellos tenían las doctrinas correctas y trabajadores también, pero perdieron la intensidad de su amor por el Señor, cayendo en la mediocridad espiritual. Wow, tremendo, hermanos. Esto es bien peligroso, hermanos, porque aunque ellos tenían todas las cosas que el mismo Dios le había enseñado, Jesús le había enseñado, perdieron la intensidad del amor por su Señor y cayendo en la mediocridad espiritual. Eh, Jesús le dice esta reprensión, por tanto, Jesús le enseña que tengo contra ti y ha dejado tu primer amor. No se trata de un solo sentimiento, sino de la pérdida de la prioridad de amar a Cristo por encima de todo. Wow. Esa iglesia, hermano, donde sus líderes fueron muertos por Cristo, entregaron todo por Cristo, pronto dejó ese fervor, dejó esa, esa forma de darlo todo por el Evangelio, de darlo todo por Jesús, y comenzaron a un evangelio de palabras. Eso es triste. ¿Y cómo vemos esta iglesia en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 vemos esta iglesia que esa iglesia era unánime. Dice que estaban juntos y unánimes y que perseveraban día y noche y que diariamente se juntaban en las casas predicando el evangelio. Y dice la palabra del Señor que el Señor añadía cada día los que debían ser salvos a esa iglesia. Entonces, en ese, en esa iglesia, Hechos 2 muestra una iglesia completa, perfecta, una iglesia trabajadora, una iglesia incansable. Tanto así que se reunían diario, hermano. Wow. Esta iglesia era distinguida por el amor que no solamente a Dios, sino también unos con otros. Este amor llegó a ser tan perfecto, hermanos, que ellos vendían sus propiedades y los discípulos, los apóstoles, repartían diariamente conforme al número de familia o, o a lo grande de la familia, le daban las porciones necesarias. Es decir, que todas las cosas ellos las tenían en común. No había uno más rico que otros. Las cosas eran de todos. Por eso yo digo, hermanos, que esta iglesia claramente era perfecta. Pero ¿qué pasó, hermanos? Con la muerte de los discípulos, al transcurrir de tiempo, se fueron enfriando. Cuando un hermano, cuando un hermano no tenía, ahí estaban lo que tenían los demás para suplirlos. Y los discípulos, hermanos, se encargaban de la asistencia espiritual de cada hermano.
Habían líderes en la iglesia, como los diáconos también, y las diaconisas, que velaban por la situación espiritual de cada una de las personas que habían. No habían desatendidos, no habían huérfanos desatendidos ni viudas. Algo grande pasó allí, hermanos, que esta iglesia cayó en la frialdad. En este llamado, Jesús le hace un llamado a la acción. El Señor les da tres instrucciones claras para corregir el rumbo. Número uno, en el 02, dice recordar, volver a pensar en el fervor y la comunión del principio. Si Jesús le dice a ellos, vuelvan a hacer como antes, lo que ustedes hacían y cómo lo hacían, vuelvan a hacerlo. Arrepiéntanse. Reconocer el enfriamiento espiritual y cambiar de actitud. Eso es muy importante y lo voy a destacar más adelante. Y número 4, hacer las primeras obras. Volver a las acciones motivadas por el amor devocional, por inicial, esa devoción que tenían inicialmente. Esto es un llamado de amor que Jesús le hace a esta iglesia. Él le dice, una advertencia, si no se arrepienten, Jesús le advirtió que quitará su candelabro, lo que significa la pérdida de su testimonio y luz. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús allí a esta iglesia? Si ustedes no se arrepienten, si ustedes no vuelven a las primeras obras, yo voy a quitar su candelabro. Ustedes saben lo que significa eso, que le iba a quitar la misión. Ellos no podrían resplandecer más como iglesia en el mundo. ¡Wow! Tremendo. Ustedes ven, hermano, hasta dónde llega la responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros en cuanto a la obra, la adoración a Él, la dedicación a Él. En este tiempo que estamos viviendo, el cristianismo se ha cogido demasiado ligero. La gente cree que ser cristiano es asistir a una iglesia un día y sentarse y escuchar un sermón. La responsabilidad que Dios dejó a la iglesia, hermanos, es vital para la vida espiritual, para la consistencia. Es vital. Individualmente, cada miembro de la iglesia tiene que alimentarse de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, tener una comunión diaria, un encuentro diario con Dios. Pero como iglesia, también tenemos que tener todo un programa, y no solamente un programa, un programa de acción, queridos hermanos, para revitalizar cada vez más nuestras fuerzas espirituales. El amor de Cristo, así como amamos a Cristo, la iglesia tiene que amar a Jesús. ¿Y cómo se manifiesta el amor a Cristo? Ha dejado tu primer amor. ¿Cómo se manifiesta el primer amor, hermanos? Oh, el amor se manifiesta, hermano, a Jesús, a Dios, buscándolo, haciendo su voluntad, obedeciéndole, hacer las cosas con un sentido de glorificación de Dios. Wow. La iglesia de Éfeso había llegado al punto de que hacía los cultos, hermanos, por rutina, porque era sábado, iban a la iglesia, se reunían, hacían un culto, se iban a la casa y nada pasaba. Una iglesia que en el principio, hermanos, llegó a predicar el evangelio por todo el mundo conocido. Una iglesia que en el principio estuvo dispuesto a dar toda su vida, dieron todo lo que tenían por el evangelio. Y ahora, queridos hermanos, hacen las cosas mecánicamente, sin un sentido espiritual profundo, y ya
su meta no era el cielo. Wow, es peligroso, hermanos. Y hoy nosotros tenemos que sacar experiencia de esto. Si se dejó en la Biblia allí, hermano, es para que nosotros aprovechemos y miremos esa situación y no, y no la repitamos en nosotros. Y si lo estamos haciendo, atender al llamado de Jesús, arrepentirse, personal y como iglesia. Personal y como iglesia, hermanos. Habían perdido la prioridad. ¿Quién es la prioridad en la iglesia, hermanos? ¿Quién es la prioridad? ¿Alguien me puede decir quién es la prioridad en la iglesia? Dios, Dios es la prioridad en la iglesia. Y segundo, Cristo. Dios y Cristo están en primer lugar. Ahora, si nosotros amamos a Dios y servimos a Dios, no podemos descuidar a aquellos que le sirven a Dios, aquellos que están en busca de Dios también. Sí, a veces la gente que son cristianos o lo de las iglesias se llaman hermanos, pero los hermanos están pendientes uno de otro, los hermanos carnales, ¿sí o no? Cuando uno sufre, hay hermanos que se mudan para la casa del otro hermano que está enfermo, que está sufriendo hasta que él se sane. ¿Sí o no? Entonces, no es que nos llamemos hermanos, es que seamos hermanos. Amén. Es que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Si amamos a Dios, eso se va a manifestar en un amor unos con otros. Wow. No podemos decir que amamos a Dios cuando no amamos a nuestros hermanos, cuando no podemos decir que le servimos a Dios y no le servimos a nuestros hermanos. Wow. Entonces la iglesia de Éfeso, que en el principio vendió todo lo que tenían ellos y pusieron todo ese fondo en común, ahora cada cual estaba viviendo para sí. Ay, papá. Cada cual estaba viviendo para él. El primer amor se refiere a la devoción profunda, hermanos. Hay que tener una relación profunda e íntima con Dios como su mejor amigo. Hay que hablarle todo a Dios, hay que contarle todo a Dios, incluyendo sus pensamientos inicuos que tenemos. Porque todos tenemos pensamientos malos que nos llegan. Presénteselo a Dios y dígale, Señor, yo quiero purificar mi vida, mi pensamiento, mi cerebro, límpialo, Señor. Habían perdido el entusiasmo. Iban al culto, hermanos, porque era el día del culto, oían la palabra, se iban y nada pasaba. La intimidad con Jesucristo que los creyentes tenían al principio de su fe, eso debían volver a ella, hermanos. La iglesia seguía cumpliendo con sus deberes. Es decir, iban a la iglesia, creían en los 10 mandamientos, tenían toda la doctrina, hacían sus servicios, tenían todo, pero lo hacía de manera mecánica, sin la motivación del amor genuino por el Señor. El abandono voluntario, a diferencia de perder algo accidentalmente, el texto sugiere que fue un acto de dejar o descuidar deliberadamente esa relación. Wow. Hermanos, la iglesia tiene una misión de llevar, de guiar a sus miembros a una relación más profunda con Dios. No es que a usted lo inviten un día para decir, hoy vamos a seguir el culto, hoy cantando el himno 13 o el himno 25. No, o al tener la lectura bíblica. No.
Eso no santifica a nadie, hermanos. Óigalo bien lo que le estoy diciendo. Es importante que participemos, sí, pero eso no santifica a nadie. Lo que debemos hacer como iglesia es desarrollar o buscar los mecanismos que sean para que los miembros de la iglesia, juntos todos, desarrollemos una salud espiritual que glorifique a Dios. ¿Cómo es eso, hermano? Eso se logra. Claro que sí. Claro, Claro, Oración. hermano. Cuando tenemos nosotros sinceridad, cuando somos humildes para aceptar los errores que cometemos y está dispuesto a enmendarlo por la palabra de Dios. Hoy hace mucha falta humildad en el pueblo de Dios, en sus líderes. Hace falta. Y tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nos capacite con esa humildad suficiente para que dejarnos mover por Él. Apocalipsis 3:14. Oigan, hermanos, esta es la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Miren ustedes el contraste. La primera iglesia, una iglesia perfecta en su inicio, y se fue alejando de Dios, se fue, hermano, enfriando la fe, se fue descuidando hasta que Jesús le dice, dejaste tu primer amor, arrepiéntete. Hacían las cosas ahora mecánicamente. Y la última iglesia, la iglesia de la Odisea, que está en Apocalipsis 3, del 14 en adelante, miren la tragedia que el Señor también encuentra en ella. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué condición es la que no es frío ni caliente? lo que está es tibio. Tibio, tibio. Ahora, Ajá, ahora bien, yo les voy a poner un ejercicio a ustedes. La llave, la llave del baño o la llave, los que están aquí en Estados Unidos o en otro país que pueden haber dos llaves, ¿verdad? Hay dos llaves, ¿verdad? sí. De una sale ¿qué? Agua. Agua fría y de la otra Caliente. sale Agua caliente. agua caliente. Yo le pregunto a ustedes, hay una tercera, hay una tercera llave que sale, que la llave sale, el agua sale tibia. No, No, no. Hay un agua tibia, no. Caliente y una fría. Cuando se pone en el medio, porque la condición tibia, hermanos, no es original. Solo existen dos tipos de agua, una fría y una caliente. Cuando sí, mezclamos, y eso es lo que Dios repugna, eso es lo que Dios detesta, es que el espiritual, lo espiritual se mezcle, wow, con lo que no es espiritual, con lo que es mundano. Eso trae que tibieza. Está claro, hermanos. Clarísimo. Está claro, ¿verdad? Aquí no, en este programa, hermano, nos destacamos por decir las cosas como son. Es decir, no existe lo originalmente lo tibio. Lo tibio es una condición fruto de la mezcla de lo frío y lo caliente. Y espiritualmente, el tibio es la mezcla de que usted quiere ser espiritual, pero también es que a la vez mundano. Wow. Y eso lo tenemos personalmente y lo cultivamos como iglesia. Uh,
Pero el Señor dice aquí que Él conoce nuestras obras, que ni somos fríos, ni somos qué, caliente, porque dejamos de ser caliente y porque nos mantenemos en actividades rutinarias, igual que la iglesia de Éfeso que dejó el primer amor, mecánicamente somos tibios porque no tenemos una condición con Dios permanente, no tenemos una relación con Dios permanente, no tenemos una intimidad con Dios permanente, no dependemos de Él, ni personalmente ni como iglesia. Wow. Pero oigan lo que dice aquí la palabra de Dios. Ojalá fuese que frío o caliente. Es decir, las únicas dos condiciones. Ojalá fuera frío o caliente. Ojalá te declarara en una de las dos. Ojalá tú definitivamente fuera frío o definitivamente fuera caliente. ¿Por qué? Porque el frío sabe que calentarse, ¿sí o no? Amén. El frío sabe que tiene que calentarse, hermanos. Pero el tibio no se da cuenta de nada porque cree que está completo. Gloria a Dios. Sí. El tibio disfruta su condición. O porque tenemos la ley, o porque tenemos las doctrinas, o porque guardamos el sábado, o porque esto, pero no pasamos de ahí. ¿Y qué? Eso no sirve de nada si Cristo no es el centro de nuestra vida, si Cristo no es el centro de la iglesia. Eso no sirve para nada. Wow. Ojalá fuese frío o caliente. Cristo prefiere a que seamos frío y no tibio. Pero por cuánto, verso 16, pero por cuánto eres tibio, ¿qué dice el Señor? Que es la iglesia lo dice, ¿qué es? El Señor es que lo dice. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es qué? Tibia. Tibio, una condición tibia. Es decir, que es una iglesia que dice que es cristiana, pero se goza en qué? En lo mundano. Oh, wow. Yo no sé, hermano, dónde vamos a llegar, pero que Dios me dé fuerza y entendimiento para decir las cosas como son. Okay. Así sea. Así sea. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, es decir, el castigo viene porque no nos determinamos a ser frío ni caliente. Estamos jugando entre las dos cosas, en lo espiritual y en lo mundano. Por eso dice el Señor, te vomitaré de mi boca. A la iglesia de Éfeso le dijo, arrepiéntete. Si no te arrepientes, quitaré de ti el candelero. A la iglesia de la Odisea le dice, si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. Es decir, ya no será parte de mí. Wow. Gloria a Dios. ¿Ustedes están entendiendo, hermanos? Sí. Gloria a Dios. El Señor nos ayude. Si no eres frío o caliente, te vomitaré de mi boca. Ni siquiera a lo frío el Señor le dice eso, hermanos. Es a los tibios, por, porque tienen una condición hipócrita, hermano, de que se dicen ser religiosos, ser cristianos y no lo son. Ahí está el verso 17.
Porque tú dices, yo soy rico. Es decir, yo tengo toda la sabiduría, tengo toda la doctrina, tengo el espíritu de profecía, tengo la ley de Dios, guardo el sábado, doy diezmo y ofrenda y voy a la iglesia. Por cuanto dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga eso. Hermanos, suficiencia propia. Pero dice el Señor que conoce la verdadera condición de cada uno y de la iglesia. Él dice, y no sabes que tú eres un desventurado. Wow. No sabes que tú eres un desventurado, pero más miserable. Wow. Pobre, ciego y desnudo. Wow. Hermano, ¿alguna vez a usted se ha encontrado con alguien que le ha dicho cosas así a usted? Usted sabe que, usted sabe que Cristo le está diciendo así a la iglesia, porque este mensaje es para la iglesia. No sabe que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque aunque tiene toda la palabra, aunque se te ha revelado todo, aunque se te ha dado el espíritu de profecía, aunque se le ha dado dones, no lo aprovechas, no te sirven de nada. Porque aunque creemos en un mensaje, aunque tenemos un mensaje pro salud, aunque se nos ha dado un mensaje pro salud, para nosotros es basura. Estoy hablándole claro, hermanos. ¿Por qué es basura para nosotros? Porque decimos que creemos y no creemos nada. No creemos nada, perdón. Decimos que somos y no somos nada. Claro, porque hay gente, hermanos, viendo películas donde se matan personas, donde hay homosexuales, donde hay traición y donde hay todos. Hay viendo gente viendo novelas. Hay gente comiendo cosas, hermanos, que si la Biblia se escribiera hoy, tuvieran más prohibidas que los animales impuros del Levítico 11. Y el pueblo de Dios está comiéndose todo eso. Y el pueblo de Dios se está burlando del mensaje pro salud. Pero queridos hermanos, en las iglesias no se habla de mensaje pro salud porque la mayoría de los líderes no creen en esto. Y por eso es que el pueblo anda desenfrenado. Por eso es que el pueblo anda desenfrenado, porque no tiene gente responsable que le diga esto es así, esto es así, esto es así. Wow. Por tanto, dice la palabra de Dios, verso 18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Es decir, lo que se le dice a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete. El Señor le dice aquí, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Como tú eres pobre, compra oro de mí para que seas rico. Pero como tú eres ciego, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio, el Espíritu Santo. Busca el Espíritu Santo. Pero como eres desnudo, vístete de vestidura blanca para vestir,
para vestirte. Sí, toma mis vestiduras. Eso significa, deja tu jactancia y sé humilde y busca mi conocimiento, no el tuyo. Amén. Gloria al Altísimo. Pero dice más, vístete de esta ropa para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Ay, Dios mío. Unge tus ojos como eres ciego con colirio para que veas. Wow. Es decir, para Dios, para Dios, no hay justicia porque, hermanos, miren, hermanos, la iglesia adventista tiene tanto material y tiene tanto que el Señor le ha dado, que esa será la espada del juicio, hermano. Todo lo que el Señor le ha dado, todo lo que el Señor le ha dado. Sí, miren, la misma clase que le dan a los pastores está disponible. 12 tomos, 12 tomos, hermanos. Yo hice una inversión y lo compré. Queridos hermanos, ¿por qué? Porque el conocimiento es oro. Nosotros tenemos todo, el Señor nos ha dado todo y por eso muchas veces creemos que porque lo tenemos ahí dispuesto, somos ricos, pero no nos aprovecha, hermanos, porque no somos sinceros. No queremos la relación que cuesta, no queremos la relación con sacrificio, sino queremos, vivimos de la apariencia cristiana. Por eso creen que, que una iglesia saludable es aquella que tiene muchos miembros. Para el cielo, los miembros que están son aquellos que compran, que ungen sus ojos con colirio, aquellos que se ponen el traje de Jesús, aquellos que compran oro refinado de él. Si son tres, son tres. Si son 7, 10. Si son 20, 20. Qué bueno si la iglesia está llena, pero procuremos la salud espiritual de cada miembro, hermanos. No descuidemos a los hermanos. Lloremos por sus sufrimientos. Pero ahora, hermanos, hay 1000 cadenas de oración. Hay 1000 ministerios de oración. Porque cuando alguien está enfermo, cuando alguien está en necesidad y sin trabajo, lo que se hace es orar. Y no está mal orar, pero ese orar debiera ir acompañado de un esfuerzo que te quite, que te quite a ti para darle al hermano. El Un Señor nos ayuno. responde a las oraciones. ¿Ustedes saben por qué el Señor nos responde a las oraciones de su pueblo hoy? Por el egoísmo. Porque no nos desprendemos de lo que tenemos. Porque si el púlpito de la iglesia se cae y se rompe, el próximo sábado hay un púlpito nuevo. No importa lo que cueste. Pero si un hermano necesita y está a punto de morir, a veces se muere el hermano. Por eso es que el Señor dice, gloria a Dios. Por eso es que el Señor dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Porque ni la silla, ni el banco, ni el púlpito, ni las paredes, ni el techo vale más que un hermano. Porque cuando el Señor venga, no viene a buscar nada del templo. Cuando el Señor venga, viene a buscar a los hermanos que se han preparado para irse con Él. Bien.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Qué bueno que el Señor ama a la iglesia. Gloria a Dios. Y debemos aprovechar ese amor. El Señor es tan fiel que no se ha ido. El Señor es tan fiel que está ahí esperando por nosotros, reprendiéndonos para que vayamos a Él. Si no aceptamos la reprensión a la iglesia Laodicea, no podremos ver al Señor. Pues sé pues celoso y arrepiéntete. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? A la puerta, gloria a Dios. ¿Está lejos? No, ¿Pero está dentro? Cerca, pero fuera, a la Fuera. puerta. Y eso es triste. ¿Y por qué el Señor está fuera, aunque no está lejos? Porque no puede estar donde Esa fue una. la supremacía, Él no puede estar donde la supremacía Agata, dirige. iba a un cumpleaños, oye, que Él después no de puede eso, estar. él iba donde la Se familia. habían dejado Ah, nunca, entrar a su corazón. son jodones, esas hermanas no son jodonas. Dios no puede, Jesús no puede estar donde la supremacía dirige. Para allá para Lowell, a un sobrino mío, oye, y agarra a ella y anda con un celular, y el celular se le cayó. Estoy poniendo en mute los teléfonos porque están abriéndolo. El Señor no puede estar donde hay división, donde algunos creen ser más que otros, No, 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 espérese. donde los privilegios Sí, le. son la Fran, norma, yo voy a tener que salir. ¿Te ocupa? donde los privilegios son las normas. No puede el Señor estar ahí. Donde se dice amar a Dios, pero le ponemos zancadilla a los hermanos. Por eso el Señor no puede estar ahí. El Señor no puede estar ahí porque aunque hacemos un culto para Él, ese culto no lo glorifica porque lo contaminamos con el paganismo y cosas mundanas. Yo estoy a la puerta y llamo. Jesús le dice a la iglesia hoy, queridos hermanos, Jesús estaba en la iglesia de Éfeso. Cuando la iglesia tenía ese primer amor, Jesús estaba ahí. Y yo le voy a poner un ejemplo. Cuando todos estaban vendiendo las propiedades, está en Hechos capítulo 5 esta historia. Todos estaban vendiendo las propiedades. Hubo una pareja que también decidió vender su propiedad y traerla y traer todo el valor a la iglesia. ¿Ustedes saben quién fue esa pareja? Ananías y Zafira. Exactamente. Pero ellos deshonraron el pacto que ellos hicieron con Dios y solamente trajeron una parte y sustrajeron la otra. Cuando llegaron a la iglesia, los recibió Pedro, y cuando se presentó allí, los dos murieron uno detrás del otro. ¿Quién lo mató? ¿Lo mató Pedro?
Pedro dice, le dice a ellos, no ha mentido a los hombres, le ha mentido ¿a quién? A Dios. Quien lo mató fue el Espíritu Santo. Cuando Dios está dentro, Él dirige. Y si algo está malo, Él lo corrige. Pero al menos que no le dejemos entrar, Él no va a entrar. Por eso Él dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Él dice, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Es decir, me quedaré allí y Él conmigo. Estableceremos una relación de familia. Oh, wow. Estableceremos una relación de familia y ya no seremos, no nos dividiremos, no dividiremos, seremos uno. Y termino con el verso 21. Al que venciere. ¿De qué tenemos que vencer, hermanos? Al que venciere. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? El pecado. Ya. Todo lo que tiene dentro la iglesia lo Odisea. Todo lo que tiene dentro. Todo lo que tiene dentro. Al que venciere. Gloria a Dios. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hubieron unos hermanos que le pidieron a Jesús, su mamá, que cuando él fuera al reino, que sentara uno a la derecha y uno a la izquierda. ¿Se recuerdan esa historia? Pero el Señor, Los hijos de Zebedeo. pero el Señor le dijo que no estaba en su potestad. Pero aquí a la iglesia la Odisea, al que venciera de ella, hermanos, en la condición de la Odisea nadie se va a salvar. Escuchen bien. Con todo el conocimiento, pero nadie se va a salvar en la condición de la Odisea. Hay que salir de esa condición. Hay que salir. Por eso estarán dos iglesias reunidas en un mismo culto. Una que será tibia y otra que estará adorando ciertamente al Señor, que ha hecho un pacto con el Señor. La iglesia triunfante, el pueblo de Dios que gime por él cada día. Al que venciere, queridos hermanos, a eso sí, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono. Wow. Y esta noche, hermano, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Wow. El que tiene ¿qué? Oído. Aunque este mensaje se predica y se ha predicado y se va a seguir predicando, muchos no entenderán. Pero el Señor quiere que tú tengas oído en esta noche y acepte hacer un cambio con Él. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Acepte renunciar Amén. al mundo, no al mundo de allá afuera, sino al mundo que está dentro de la iglesia. A esa mayoría que arrastra. Mantente fiel, aunque todo el mundo se vaya. Porque el Señor te dará que te sientes con Él en su trono. Queridos Amén, hermano. hermanos, este tema, así como el del jueves pasado, son temas difíciles, duros, como me han dicho algunas personas que escucharon el tema del jueves pasado. Mensaje duro, fuerte. Pero el Señor sabrá por qué se está predicando. Ira, este es el mensaje que necesitamos.
No tenemos que estar, como decimos los dominicanos, de ñoño, eh, sintiéndonos mal por las reprensiones del Señor. Tenemos que aceptar la verdad y coger, como decimos, nuestro fuetazo callado, en reverencia y pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores hijos de Él cada día. Gloria a Dios te Bendiciones, bendiga, hermano. Franklin. Dios te bendiga. ¿Algún Hermano hermano tiene? Israel, Sí, hermano. hermano Israel, ojalá todos nos estuviéramos predicando este mensaje hoy, en tiempo presente, que es el mensaje que se necesita para que el pueblo de Dios despierte y los corazones sean quebrantados. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. ¿Algún hermano tiene una pregunta o tiene comentario final? Mano, a mí me llamó la atención cuando usted habló un poquito sobre, sobre los diáconos, sobre los ancianos, me llamó la atención de lo que ellos hacían. Pero a veces yo me pongo a pensar qué diferencia hay entre entre ese tiempo a los de ahora, porque en realidad nosotros como, digamos, si vamos voy a poner un ejemplo, si soy diácono, me interesa, tendremos que salir a visitar a las personas, a, a ver en qué podemos ayudar a otras personas. Pero eso se ha distorsionado porque a veces nosotros lo que hacemos es tender, preparar la mesa, tender manteles, y eso es lo que hacemos, y ya nada más. Ujú. Eso es Así es. tremendo. Así es. Queridos hermanos, Dios me le bendiga grandemente. Si ustedes creen que es necesario que sigamos predicando, Dios seguirá hablando. Este, Pienso el próximo jueves, presentarle un tema importantísimo que le hablé la semana pasada. Este, de todos quienes quedarán, de todos quienes quedarán. Que Dios te bendiga, querido hermano y amiga, y hermanos y hermanas, todos. Amén. Consagrémonos al Señor, oremos a Él, dependamos de Él, Bendiciones, mi caminemos hermano. con Él. Aunque nadie nos quiera en este mundo, aunque nadie nos acepte, estemos seguros que estamos siendo aceptados en el cielo. Estemos seguros de eso, hermanos. Que Dios te bendiga y lo esperamos el próximo jueves. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Tu nombre sea glorificado por siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. Oh Señor, no podemos solo. Queremos que ese primer amor esté en nuestras vidas. Que te amemos de verdad, que te hablemos de ti de verdad, lo que sentimos de verdad. Y que tú nos cambie, Padre. Bendice tu iglesia, los líderes, todos los líderes, los pastores. Ayúdanos, Señor, a volver a ti, a un pueblo santo que te adora, que te busca, que trabaja para ti y que te glorifica. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le Amén. cuide. Que la pase Amén, Amén. bien. amén. Feliz noche, mi Bendiciones, hermano hermano. Israel, Bye bye, mi desde hermana. Dominicana. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga mucho. Gusto en oírla. Amén, amén. Señor le proteja por ahí Un a Amén. abrazo, todos. hermano. Mm. ¿Qué tú?